8 de la mañana con 18 minutos. Nosotros seguimos con los candidatos al Senado, Marta Chávez y César Sumaeta. Brevemente, por favor, unos 50 segundos. El gabinete Miralles debe recibir el voto de confianza del congresista Marta Chávez. Sí, doctora Marta Chávez, perdón. Gracias. Bueno, antes de entrar a eso, terminaba con el tema del trabajo de los jóvenes y de las personas más fogueadas. Se necesita de ambos, ¿no? Porque no es fácil conocer la interioridad del Congreso de la República, que tiene el reglamento, que es una ley de la República, pero además tiene muchos usos y costumbres del trato parlamentario. En otros países hay congresistas con 25, 30, 40 años de congresistas, ¿no? Entonces se necesita ese equilibrio. Ahora bien, sobre este tema del gabinete, bueno, yo no puedo hablar por la bancada y por el partido, ¿no? Que son los que tienen que tomar la decisión, y le aseguro que siempre se va a primero escuchar antes de tomar una decisión previa. Este cambio, ¿no? de Denise Miralles por Hernando de Soto. Nosotros no hemos estado a favor de que se remueva al señor Gerí. Eso es público y notorio. Y no porque defendiéramos al señor Gerí, porque creo que era indefendible. Es más, yo le echo cargo de todo lo que, más allá de las imágenes tan controvertidas y lamentables que ha tenido ya como encargado de la presidencia del Congreso de la República, porque es un encargado, no es presidente, es un encargado. Solamente llegan a ser presidentes los que son parte de la fórmula presidencial, ¿no? Entonces, en el caso del señor Gerí, él es responsable de esas conductas, pero no era el momento de moverlo, menos aún sin saber a quién se iba a poner. Desde mi punto de vista, hemos ido de Guatemala a Guatepeor con el señor Balcázar. Y entonces, luego este tema de entra de Soto, no entra de Soto, sale de Soto a decir que lo dejaron colgado de la brocha, eso ya es un indicativo pésimo. Ahora, la señora Miralles era la ministra de Economía y supuestamente es de carrera o tiene ya experiencia en el Ministerio de Economía. El hecho es que esto es lo que existe hoy como gabinete y como encargado de la presidencia, es producto de aquellos partidos que irresponsablemente movieron al señor Gerí, que tenía que haber sido permitido, ya estaba siendo investigado, tenía que ser permitido. Aunque llegar López por lo menos a las elecciones. Culpa a Fuerza Popular, qué extraño que ellos le hayan advertido que esos votos no cuadran, esos votos fueron a favor de cualquier persona medianamente inteligente y tranquila para pensar y no dejarse arrebatar y no hablar como arrebatado permanentemente. Dijo que está asesorado por Montesinos, que Keiko Fujimori estaría siendo asesorado por Montesinos. Y lo ha alabado a Montesinos, diciendo que eso cree que estas cosas sí, porque Keiko no tiene capacidad, según creo que lo está llamando a Montesinos para que lo asesore, más bien, ¿no? Pero entonces, ese grupo de políticos que no conocen bien las interioridades del Congreso y que han estado haciendo cálculo político, ¿me conviene esto? ¿Miras al proceso electoral, sí o no? Y esa ha sido su única lectura, y no han previsto qué pasaba cuando movían las fichas. Fuerza Popular no ha participado en la composición de este gabinete. Para nada, y no tenemos a nadie, nunca hemos participado en un gabinete en todo este tiempo. Incluso llegaron a mencionar tal Fernando Silva Abanto, que fue asesor de Fuerza Popular, dice el grupo parlamentario. ¿Cuántos asesores tienen los grupos políticos? Y el fujimorismo, que no ha dejado de tener parlamentarios en los últimos 35 años, no ha dejado de tener. ¿Cuántos asesores pueden haber pasado? Gente libre que aporta su trabajo técnico y punto. Ni siquiera son afiliados. Yo no sé si este señor sea afiliado. Yo no creo que sea afiliado. Que trabajó para Joaquín Ramírez. Porque trabajó, ¿y por qué no se va a trabajar el señor Joaquín Ramírez? Fuerza Popular ya no tiene nada que ver. No tenemos nada que ver. Es más, el señor Joaquín Ramírez es autoridad en Cajamarca. Me imagino que si este señor siguiera cercano a él, lo habría acompañado, pero no tiene nada que ver con Fuerza Popular. Doctor César Sumaeta, Enrique Valderrama dijo que es un presidente de la medida del peor Congreso de la historia, parlamento dominado sin morar por los Acuña, los Luna, los Cerrón y Keiko Fujimori, que han generado gran daño en estos casi 5 años. ¿Coincide con su candidato presidencial? Bueno, dice que en política, cuando uno no tiene una respuesta categórica, dice depende, ¿no? Bueno, él está en una campaña electoral. De hecho, tiene un discurso, como él mismo dice que el APRA no había levantado el volumen de su oposición. Es un punto de vista que tiene razón en gran parte, ¿no? Pero
Pero este gabinete, ¿qué le parece? Mira, ¿Es producto de una componenda de la repartija? Definitivamente es una componenda y de la peor especie, ¿no? El mismo Hernando de Soto en su carta, ¿qué cosa dice? Que Acuña le había llamado ya como 60, 80 veces, pero según dice Acuña era para felicitarlo. Entonces, si era para felicitarlo, ¿por qué estuvo de acuerdo para que lo cambien en el acto, no? Porque dice que no le pidió ministerios. No le cree a César Acuña? No le creo. No le creo ni a él, no le creo a Luna y no le creo a ¿cómo se llama? A Cerrón. Y tampoco Cerrón no estoy está diciendo que es un gabinete de los Acuña. No, bueno, los comunistas, ahí en la Torre decía, no hay que creerles nunca y no hay que darles ni un segundo de ventaja, porque ellos mienten y destruyen. Yo lo que pienso es que la primera preocupación que hay que tener sobre el nuevo presidente de la República, con el mayor respeto lo hago, respeto a los adultos, respeto, mi padre ha fallecido a los 92 años, era un hombre del siglo, pero hoy día la ley es tajante. Para firmar un documento notarial, ¿no?, que tenga que ver con patrimonio, con cualquier tipo de transacción, un hombre que ya bordea de los 75 años más allá tiene que presentar un certificado de salud mental, porque así es de tajante, ¿no? Y encima un hombre que es el presidente de la República, que maneja 260 mil millones de soles de presupuesto, que toma decisiones de Estado. Yo creo que el gabinete encabezado con la ministra de Economía, lo primero que tiene que llevar para pedir el voto de confianza es presentar el certificado de salud mental del presidente de la República. Yo creo que no estoy hablando como una broma, ¿no? Porque francamente él ha ido a Arequipa y ha estado mirando las cosas y no sabía si estaba en sus cabales, si estaba bien o qué decisión va a tomar, ¿no? Eso antes del voto de confianza. Claro, entonces, que presente ese documento. Y además no se le ve un hombre firme porque él está sujeto pues a un arreglo, ¿no? de bancadas. Él estaría no secuestrado por un pacto. Yo creo que sí que está secuestrado. Como dice Soto. Entonces no es un hombre que tiene carácter, firmeza para conducir los destinos del país, y peor en un momento tan difícil, ¿no? Entonces yo creo que hay que, inclusive porque ha levantado demasiado la voz, muy violento. Él dice que van a promover la censura de Balcázar. Ya, pues entonces si van a promover una censura de Balcázar, ¿por qué ellos no ponen un primer ministro de Renovación Popular? De Renovación Popular, que asuman el costo político. No, que ellos no dicen que no van a formar parte de la repartija. Pues sin necesidad de repartija. Si él quiere un hombre de su absoluta confianza, bueno, pues ponte un hombre ahí o ponte una mujer, ¿no? Pero tienes que asumir los costos políticos. Lo que pasa es que va midiendo presentar él, ¿no? la moción de censura contra Balcázar? Bueno, habría que preguntarle con la experiencia esta última, y ya pensaste quién va a ser el relevo. Sí, y ya habría que preguntarle, y ya pensó quién va a ser el relevo, cómo se juegan y cómo salen a la luz cuando hay este tipo de cosas, porque hay una cosa también, más allá de toda la importancia que significa estar encargado del despacho y la función presidencial de la República, que es el gran poder, porque en realidad a veces se atribuye, y creo que simbólicamente se le dice al Congreso el primer poder. Yo creo que es porque todos sus integrantes son elegidos por voto popular, mientras que en el Poder Ejecutivo solamente la fórmula presidencial es elegida por voto popular, los otros son designados a dedo, los ministros, ¿no? Pero Raquel, el gran poder es el Poder Ejecutivo, que maneja el dinero, maneja la fuerza pública, ¿no? Y ¿No entonces, ha quedado debilitado? Totalmente. Entonces, pero en estas circunstancias era previsible abrir la caja de Pandora, y eso lo advirtió Fuerza Popular. No es que defendamos a Gerí, no es defendible, como he dicho, pero estamos en una circunstancia a menos de 2 meses del proceso electoral, a 5 meses del cambio de régimen, ¿no? Y en el Congreso, con 12 bancadas y con un grupo importante de congresistas no agrupados, cualquier cosa podría resultar. Y se cumplió el vaticinio. Y entonces, ahora que asuman, el señor López Aliaga anda disparando así como si fuera... ¿Existe un pacto mafioso en el Congreso, como afirma? Yo creo que el pacto mafioso es los que removieron a Gerí,
¿no? Y los tontos útiles de ese pacto mafioso. No tengo ninguna duda de que ahí ha estado metida la mano de Alianza por el Progreso, de Podemos, de la ultraizquierda, ¿no? Y el tonto útil ha sido Renovación Popular. César Sumaeta, ¿existe un pacto mafioso en este Congreso? Bueno, yo creo que ya hace buen tiempo, ¿no? Porque cada vez que cambian al presidente de la República aparecen con cuotas de poder en el gabinete ministerial, ¿no? O sea, yo veo que todo canjean a cambio de... No se gobierna, se quiere el poder para distribuirse presupuesto, obras, ministerio. Mira cómo está la salud, mira cómo está salud. ¿Y quién está a cargo de salud? ¿Quién está a cargo de salud y de Alminsa? Está pues la gente de Acuña, del Ministerio de Salud, pero mira cómo está la salud. Yo, Raquel, soy un creyente de la estabilidad política y la estabilidad constitucional. Y te pongo un ejemplo. Yo me acuerdo que el 2004, casi terminando el 2004, Toledo bajó hasta 5% porque no quería reconocer a Saray. ¿Te acuerdas? ¿No? Y todo el mundo quería sacarlo a Toledo. Ya que el Cholo se vaya, bueno, en fin, ¿no? Y vinieron hasta los gremios empresariales, la Confiet, la Sociedad Nacional de Industria, Comex, ADEX, la Sociedad Nacional de Petróleo, la CGTP, la CTP, todos los gremios laborales decían hay que cambiar a Toledo. Y nos reunimos un día porque le pedían a la García que los 28 parlamentarios de Lava pongan su voto para sacarla a Toledo. Pero hicimos las sumas y las restas y decíamos ya, sale el Cholo, nuevas elecciones. Hasta que el país recupere su estabilidad y no ahuyente la inversión, mínimo eran 10 años. 10 años de pérdida del país. Entonces, ¿qué hicimos? Sostener a Toledo. ¿Pero a cambio de qué? A cambio de nada, ni de un vaso de agua, porque así debe ser la política. Claro, pensando en los intereses del país. Claro, pero la izquierda, caviar y marxista, canjearon por ministerios. En la segunda vuelta, nosotros votamos por el ingeniero Fujimori en la segunda vuelta contra Vargas Llosa. También la izquierda votó por Fujimori, pero nosotros lo hicimos a cambio de nada. Pero después le pidieron a Fujimori, queremos ministerios. Gloria Helf fue ministra de Educación. Esta repartija es más evidente ahora. Y para terminar el tema, a Valentín Paniagua, ¿tú te acuerdas, Marta, que fue presidenta? ¿Pero quién le ha pedido algo? Nadie. Pero apareció la izquierda caviar semanas después pidiéndole el Ministerio de Justicia y el Ministerio del Interior, Gino Costa, para relajar todas las leyes antiterroristas, y el ministro del Interior era manejado por... Gino Costa. Diego García Sayán, que liquidó todas las leyes antiterroristas, y en el Ministerio del Interior estuvo Basombrío y Gino Costa, ¿no? Siempre cajean a cambio de algo, ¿no? ¿Me entiendes? Pero ahora son más evidentes, se puede decir. Totalmente más evidentes. Se puede decir ya, no les da vergüenza. Hay una codicia y una angurria por agarrar algo a cambio de tus votos. ¿Me entiendes? Dame un ministerio, dame algo, ¿no? ¿Usted le cree es grave a César política, Acuña, ¿no?, cuando él dice que no pide ningún ministerio? No, pero si tiene hasta embajadores, nos estamos olvidando que tiene embajadores, ¿no? Tiene embajadores, César Acuña. Ahora, y respecto de lo que decía César con todo acierto, el año 2006 al 2011, la bancada de Fuerza Popular, que eran 13 congresistas, también apoyó al gobierno del presidente García. Le dio estabilidad, no le pidió nada. Pero ya dijeron, el fujimorismo es furgón de cola del aprismo, hay un aprofujimorismo. Esta gente trata de desprestigiar. No, y ahora se habla de fujicerronismo. No, así, ¿no? Entonces, hay gente que es tan irresponsable, tan antidemocrática, que lo único que anda buscando es desprestigiar acuerdos políticos porque lo que les interesa es, como dice César, tener ventajas económicas y ventajas indebidas del Estado. Y eso lamentablemente está en estos partidos que tienen Alianza por el Progreso, tiene el Ministerio de Salud y tiene salud, y son un desastre. Son un desastre. Bien, ahora, otro tema. Señor César Acuña, el candidato presidencial Enrique Valderrama dijo que de ser elegido presidente, él va a revisar todas las leyes pro crimen. ¿Está de acuerdo? Bueno, una cosa es revisar y otra cosa es derogar, ¿no? ¿Qué debería hacerse? Claro, puede ser un anuncio de él en su campaña presidencial. Si el presidente quiere revisar las leyes pro crimen, ¿son pro crimen en su opinión? Yo creo que no, yo creo que no, o sea, no un 100%.
No un 100%. Hay que revisarlo, pero en el buen sentido de la palabra, para mejorar la norma. Hay algunas que deberían mejorarse. Claro, no para derogarlos ni liquidarlas todo, ¿no? Porque así como nosotros tenemos una vida, las leyes también tienen su propia vida y no están puestos en una pared como los 10 mandamientos, ¿no? O sea, es corregible, va mejorando según la situación, vas enfrentando el crimen organizado. Entonces, la legislación también es rica en irla Marta Chávez, corrigiendo hay las leyes cosas, pro crimen, ¿no? Pero derogar así per se, sin haber revisado, yo estoy en contra. ¿Debe revisarse? Yo no sé si el señor Valderrama, que ha metido a Keiko donde no debe, ¿no? Este señor, claro, está tratando de hacer su campaña. Entiendo el gran esfuerzo que le significa, porque evidentemente le ha ganado a personajes con mucha trayectoria dentro de su propio partido, pero bueno. Pero yo no soy especialista en derecho penal, pero especialistas en derecho penal han salido a decir y a demostrar que no existen las leyes pro crimen. Lo que existían eran leyes que permitían el abuso. Yo no sé si el señor Valderrama esté en la misma línea del señor Pérez Gómez, pues, o de la Barba. Él tendrá que explicarlo. Pero lo que existía era abuso. Te metían preso y te tomaban declaraciones sin que esté tu abogado. Te ofrecían y te presionaban buscando que seas colaborador eficaz solamente para que declares contra determinados personajes que a ellos les interesaba tener procesados, sin que esté la garantía de que tengan un abogado. Todo eso se ha corregido. Como dice César, las leyes no son perfectas y esos mismos especialistas en derecho penal han dicho que hay algunas cosas que hay que corregir de esas nuevas leyes, pero llamarlas procrimen, eso es una falsedad y un desprestigio que busca apoyar todos los excesos y todas las injusticias que se han cometido contra el mismo APRA. Y se siguen cometiendo con estas investigaciones, el levantamiento del secreto y todo lo que fue objeto del abuso contra el expresidente García. Se ha corregido esa posibilidad de que esta gente haga abuso. Pero entonces me parece contradictorio del señor Valderrama hablar de leyes pro crimen, ¿no? De leyes pro crimen, sumándose al vocerío de la gente que ha venido haciendo abuso de sus facultades de investigación. ¿Y por qué incluye a Keiko Fujimori en el supuesto pacto mafioso? Por una errada concepción de lo que significa hacer política. Hay que hacer política limpia y por inexperiencia, me parece. ¿Se necesita, César Sumaeta, una reforma del sistema de justicia? Porque hemos escuchado, por ejemplo, en el caso Callara, el presidente del Congreso dijo que se trataba, en ese caso Callara, los jueces actuaron de manera politizada, son jueces prevaricadores por negarse a aplicar la ley 32-107. No se trata solo de reforma del sistema judicial, hay que barrerlo. Soluciones radicales, escribió en ese momento el presidente del Congreso. ¿Ese tipo de reforma de justicia se necesita? Bueno, yo lo que pienso es que una cosa es la reforma per se de tipo constitucional o de tipo legal y otra cosa es la implementación de las reformas. Por ejemplo, en el caso de Enrique Valderrama, cuando él plantea una revisión, esa revisión no es con un decreto supremo ni con un decreto de urgencia. Hay que constituir una comisión y yo creo que ese es el sentido de su propuesta. Pero parece que ha sido tergiversado. Los jueces deben acatar todas las leyes validadas por el Tribunal Constitucional. Sí. Bueno, es que el máximo organismo de control no de la usar el control difuso si les parece anticonstitucional. No, pues es que el juez no puede decir esta ley lo aplico y esta ley no lo aplico. No tienen ese derecho. Si sería así, ya este es un desorden. Si los jueces no aplican la ley como debe ser, ¿qué le puedes pedir al ciudadano? Por ejemplo, en algunos países se hicieron reformas, pero la implementación duró inclusive hasta 20, 30 años. ¿Me entiendes? El sistema de justicia en el Perú está pues pasando por un momento dramático y difícil. Pero si la ley va en contra de la Corte Interamericana. Yo lo que pienso, Raquel, es si tú le echas la culpa de todo a la política y los políticos, muy bien, pues que todas las decisiones vengan a la política. El Senado tiene que recuperar la ratificación de los vocales supremos y los fiscales supremos. Cuando está así la cosa, vas a ver cómo se ordena, cómo se ponen en orden todos los fiscales y los jueces. Porque la verdad es que cada fiscal y cada juez
toma una decisión de acuerdo a su mejor parecer. No aplican coincidentemente las leyes, más bien, como dice Marta, abusan largos plazos, 10, 15 años, y siguen ahí en investigación preliminar. De ahí le pasan a preparatoria otros 10 años. No te pueden tener la vida así. Y a veces de forma mediática, por presión mediática. ¿No? Y mediáticamente ya te han liquidado y tú sigues ahí. ¿Me entiendes? Entonces no puede ser así. Tiene que haber un punto de equilibrio en el papel de los fiscales. Pero la ley y en qué momento pasa a ser juzgado que precisa los alcances de los delitos que ha cometido, ¿no? Y la ley que precisa los alcances de los delitos de lesa humanidad. Si va en contra de lo que establece la Corte Interamericana, la Convención, los jueces igual están obligados a acatar esta ley. Porque las decisiones de la Corte no son vinculantes. No son, yo ordeno y ya paga, yo ordeno y deroga esa ley, yo ordeno y aplique esa ley. No, pues, nosotros somos un país independiente que tiene nuestras propias normas. Chávez. ¿No? Ese es un tema bien interesante el que preguntas, Raquel. Hay dos formas de hacer un control y proteger la Constitución, y la propia Constitución lo dice: control concentrado y control difuso. El control concentrado significa que el Tribunal Constitucional, que como bien dice César, es la máxima autoridad en la interpretación de la Constitución, y protegerla, ha dicho que esa ley es perfectamente constitucional. Si ha dicho eso, los jueces ya no pueden aplicar el control difuso, y eso lo dice perfectamente el propio Código Procesal Constitucional. Una ley que ha pasado en revisión mediante el mecanismo o la acción de inconstitucionalidad y el Tribunal Constitucional la encuentra constitucional, no hay ningún juez que pueda decir que por control difuso yo no la aplico. No, está obligado a aplicarla porque ya pasó por el control concentrado, que es el control mayor. Porque si el control concentrado dice que esa ley no es constitucional, la saca de circulación. En cambio, el control difuso es un control más relativo, porque a Raquel jueza le puede parecer que no debe aplicarla, a Marta jueza puede parecerle que sí. Entonces, el control difuso es un control más débil, de menor jerarquía que el control concentrado. Y la ley que mencionas ya pasó por el control concentrado. Entonces el Tribunal Constitucional la ha encontrado constitucional y por lo tanto no puede ser objeto de control difuso. Pero la reforma que plantea el Fuerza Popular es barrer con todos esos jueces, como ha dicho el presidente del Congreso. Bueno, es que es una analogía, algo figurativo, ¿no? No hay que entenderlo de manera, pues, así literal. Significa que hay que sacarlos del sistema de justicia, porque son perniciosos, son perjudiciales. Y hay que hacer reformas. Yo coincido, yo lo he venido diciendo, en mi opinión personal, y aunque los senadores no tenemos iniciativa legislativa, salvo para cosas de la propia función del Senado, en este caso, sí sería una de las iniciativas que coincido, que creo que debemos pensar bien, ¿no?, en que si volvemos a la ratificación de jueces y fiscales supremos, ¿no?, así como a la ratificación de los embajadores, ¿no? Porque creo que esos son mecanismos que mejoran el equilibrio. Ahora hay una presidenta del Poder Judicial que alienta a los jueces a no aplicar una ley que ha pasado por control constitucional. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y que viola el principio de penal, ¿no?, básico, mundial, nacional, de que no cabe retroactividad maligna. A mí no me pueden juzgar por una conducta de hoy con una norma, ¿no?, de hoy, con una norma que recién sería dictada el próximo año, o mejor dicho, por una conducta de ayer mía, no me pueden aplicar una ley de hoy, porque no hay retroactividad maligna. Bien. Entonces, hay que sujetar las cosas y hay que hacer que las cosas mejoren y las instituciones mejoren. El candidato de Somos Perú, Forsyth, dice que se debe volver al sistema unicameral. ¿Esto es posible, señor César Sumaeta? No. Mira, el gran problema es que si uno hace un estudio de qué mecanismo produce leyes de mejor calidad,
el sistema bicameral produce mejor. Es que él dice que hay que respetar el referéndum del 2018. No, pero después de un año ya pierde vigencia eso. Tú puedes hacer reformas ya constitucionales con los votos del Congreso, ¿no? Y ya estamos en el sistema bicameral. Entonces, sí, pero dice que se le ha dado mucho poder al Senado. No. Eso lo ha dicho la candidata Tudela. Si se le da mucho poder al Senado, lo que dice Marta, tendrían que pasarle para ratificar a los vocales de la Corte Suprema, a los vocales del Tribunal de la Junta Nacional de Justicia, a los fiscales supremos, ratificar embajadores, inclusive ratificar generales y almirantes. ¿Me entiendes? Faltaría eso. Por eso digo, si quieres echarle la culpa de toda la política, dame pues todo el poder para yo decidir, ¿no? Porque a veces a la política le echan la culpa de cosas que no hace la política, ¿no? Por eso creo que es muy importante sentarse y armar una comisión de la reforma del sistema de justicia, pero una reforma pues seria, no una reforma que va a ser revisada por el próximo Congreso, pero de largo alcance. ¿Dónde está la debilidad de la reformas? En la implementación de la reforma, porque tú das una reforma, cambias la Constitución mañana, haces una reforma, eso no se puede, la implementación no puede durar 24 horas, es un proceso, ¿no? Pero antes que eso, Raquel, hay que recuperar la estabilidad, por favor, la estabilidad política del país. Sin estabilidad política no podemos hacer ninguna reforma, ni a la Constitución, ni reformas económicas, ni reformas sociales. Ya, lamentablemente, ¿no? El tiempo nos van a matar. Tenemos la otra invitada. El país necesita crecer 8% de nuevo. Bien, otro debemos volver al sistema unicameral, como promete el candidato de Somos Perú. Yo soy defensora de la unicameralidad, ¿no? Y es más, yo sí discrepo con César en el sentido de que mejores leyes da la bicameralidad. No, si bien este diseño de bicameralidad es distinto del que teníamos antes, se ha perfeccionado como suele suceder, se perfeccionan las cosas, se avanza un poquito, ¿no? Pero yo creo que el sistema unicameral tiene hasta ahora, mientras está vigente todavía, tiene sus propios mecanismos de reflexión, doble votación, publicidad de 7 días mínimo, ¿no? Que todos los dictámenes sean votados, todos los proyectos de ley sean objeto de dictamen, de estudio. Hay esa aunque muchas veces ya ni había debate. Pero es que, ¿qué pasa? A eso voy, Raquel. Y yo siempre voté en contra, incluso a veces de criterios de mi bancada, cuando se trataba de exonerar de la segunda votación. Como ha sido aprobada en primera votación con una votación importante, entonces por favor pido, decía el presidente de la comisión, que se exonera la segunda votación. Yo decía, no, debemos dejar una semana que el público, además las personas involucradas en la ley, afectadas por la ley, puedan decir, por lo menos tener una semana para advertir de cosas que esa ley puede estar causando. Hay mecanismos de reflexión, pero se los destruye. Entonces sí, pues sí se podría volver al sistema unicameral. Yo ahora voy bien. En el sentido, digo esto. El ir al sistema, de regreso al sistema bicameral, ha sido una medida de carácter político que yo respeto, de una nueva conformación del Congreso que ha logrado los votos necesarios para hacer la reforma, para darle una oportunidad mejor al sistema político a través de también mejorar la imagen del Congreso. Porque, ¿qué pasa? Cierro con esto, Raquel, por favor. Al Congreso se le critica, se le golpea. ¿Por qué? Porque es el único poder que está totalmente fiscalizado, todo está grabado, todo está difundido. Yo le pregunto a la gente, ¿acaso sabemos cómo debaten los ministros para llegar a un proyecto de ley, para llegar a una decisión de una política de Estado? ¿Se conoce los debates de los jueces en todas las instancias para llegar a sus sentencias? No. Ellos lo hacen a puerta cerrada, pero en el Congreso todo está expuesto. Entonces hay gente que no le gusta los debates, hay gente que, claro, también en el Congreso hay gente que levanta la voz, que dice alguna insensatez, que se excede, pero esos son los riesgos, pues, de estar siempre no, pero ya pero en el Congreso ya ni iban los congresistas, está vacío el hemiciclo. Raquel, los interpelan a un ministro y no están presentes los congresistas que interpelan al ministro. Raquel, un segundo. ¿Tú te imaginas que las sesiones del Consejo de Ministros sean grabadas y transmitidas? No. Los mayores lobbies económicos
y de dinero se hacen en el Consejo de Ministros. Porque si los ministros supieran que les están viendo qué dicen y cómo votan, sería otra cosa. Claro. Y solamente cuando se trata de cuestiones de defensa nacional, de seguridad nacional, bueno, pues que sea reservada. Entonces vamos a que todos los organismos del Estado, los poderes del Estado sean públicos. Los jueces escuchan al demandante y al demandado y al final dicen al voto. Para el voto ya no vienen al público, van a un cuarto cerrado y ahí se ponen de acuerdo cómo firman las resoluciones, ¿no? Esa es una debilidad, por ejemplo, gravísima del sistema de justicia, ¿no? Ya se deben eliminar las leyes declarativas. Se exceden con las leyes declarativas, ¿no? En mi opinión, sí. Yo no sí, también, mucha ley declarativa. Y hay congresistas que se jactan. Yo tengo no sé cuántas leyes y todas son declarativas. Hay no distritos sé qué. Supuestamente creados con leyes declarativas, que no están creados y la gente cree que existen los distintos. La candidata Keiko Fujimori va a estar frente a frente en el debate con Rafael López Aliaga. ¿Cómo ve ese debate? ¿Eso dice el sorteo? Sí. Bueno, ¿quién ganará? Bueno, yo tengo total confianza en Keiko Fujimori, en su equilibrio emocional, en su solidez y solvencia intelectual, en su tranquilidad y en el respaldo de un equipo técnico que es el que ha realizado el plan de gobierno. En cambio, el señor López Aliaga se ha preocupado de dejar saber la vez pasada en un medio de prensa que él es el que ha redactado de principio a fin el plan de gobierno. O sea, es su obra solita, en solitario. Entonces, vamos a ver, pues, qué consistente es, ¿no? ¿Y a Valderrama con quién le toca? Eso estoy viendo, pero creo que está en el grupo también donde está el día que le toca con Keiko Fujimori. Bueno, Valderrama, yo lo que pienso que el debate no es una guerra de agravios ni insultos, ¿no? Eso es horrible ver, ¿no? Exacto. Ahí es donde se debe ver en toda su dimensión de qué madera, de qué estirpe está hecho el político. Propuestas claras, pero no solamente propuestas, compadre. ¿Cómo vas a financiar tu propuesta? ¿En cuánto tiempo le vas a hacer? ¿Y con qué equipo de gobierno lo vas a hacer? Pues no solamente son los ministros de Estado. ¿Qué equipos de funcionarios van a ser tus gestores para hacer bien las cosas, ¿no? Eso es lo que hay que escuchar del debate presidencial y no una guerra de agravios, que esto, que el otro, y dicen, bueno, se insultan. Es horrible, la opinión pública no avala esas cosas. Ya estamos cansados de la violencia verbal, ¿no? ¿El APRA llegará a la segunda vuelta? Claro que sí, que vamos a llegar. Vamos a llegar. ¿Y en el Congreso también tendrán bastante? También vamos a tener una buena bancada en senadores y una buena bancada. ¿No creen las encuestas entonces? No, mira, las encuestas son sondeos del momento, ¿no? Pero como tú sabes, en el Perú, mira, ¿estamos a cuánto tiempo? Estamos a 40 y pico de días. Y 40% de indecisos. Hay 40% de la gente que no ha decidido y ese 40% está en el centro. Está a la centro izquierda y a la centro derecha. Ellos van a definir quién va a ser el nuevo presidente y quién van a ser los nuevos parlamentarios. Keiko Fujimori llegará a la segunda vuelta porque están hablando que sería Carlos Alves o López Chao. Sí, bueno, yo espero que solamente que el día de la elección y los días previos no hayan las interferencias y las irregularidades que hubieron en los procesos del 2016 y del 2021 sobre todo, ¿no? Y que se respete la posibilidad de que la Fuerza Armada y la Policía pueda votar, que se respete también el derecho de los partidos de asignar a sus veedores, sus personeros en las mesas y no suceda como sucedió el año 2021, que con violencia se impidió y con la anuencia incluso de ciertas gentes de la OMPE que no tenían la experiencia necesaria, se permitió que gente con credenciales falsas fuera a representar, por ejemplo, en segunda vuelta al partido Fuerza Popular. Y teníamos actas. Fujimori llegará a la segunda vuelta. Claro, es que esas son las razones previas. Entonces, si hay garantías de que no se cambien las actas, de que no se falsee la información, Keiko Fujimori, por supuesto, que no solamente va a llegar a la segunda vuelta, sino va a ser la próxima presidenta del Perú. El Perú no puede perderse. Yo le pregunto a los oyentes, a los televidentes, Raquel, ¿qué hubiera sido del Perú si le hubieran permitido a Keiko Fujimori ser presidente del 2016?
o el 2021. Uy, ahora sí. Otra sería la situación del país. Si no gana estas elecciones, ¿usted pediría que se retire de la política? No, porque ella es una mujer que es la mujer que más ha avanzado en política en los 200 años de historia republicana que tiene el Perú. Ella es fundadora de su partido. Ha sufrido persecución innoble, injusta, ¿no? Y ahí está ella. Conoce el Perú como no lo conoce el Perú ningún otro candidato presidencial y ha sido la mejor candidata presidencial en los últimos 2 procesos electorales. Quizás en 2011 le faltó un poco más de experiencia, de fogueo, pero en los 2 procesos electorales últimos y hoy es la mejor candidata presidencial. César Sumaeta, ¿Enrique Valderrama es el mejor candidato presidencial de esta campaña? Bueno, yo creo que él tiene las condiciones políticas, el temple, tiene la energía, el carácter de un buen aprista y por eso está en la elite, está caminando el país intensamente. ¿Lo está acompañando ya? ¿Lo invita? Yo creo que en una segunda etapa le vamos a acompañar. Él está caminando con un grupo de compañeros en el norte, posiblemente le vamos a acompañar al centro y a la selva. Yo soy de la Amazonía, pero el candidato sí tiene que caminar todo el país intensamente y creo que lo está haciendo muy bien y los resultados van a ser sorprendentes el domingo 12 de abril. Bien. Por eso te digo, en el debate ahí vamos a ver de qué madera están hechos los políticos y Valderrama va a ganar ese debate político. Muchísimas gracias a los candidatos Marta Chávez y César Sumaeta. Ahí están con sus números. Muestren sus números, por favor. Número 2 y número 16. Número 2 Marta Chávez y número 16 César Sumaeta, Fuerza Popular y el Partido Aprista. Muchísimas gracias y suerte en esta campaña. Raquel. Muchas gracias. Ahora sí nos pasamos. Continúen con la buena música de Radio Vital. Conmigo será hasta mañana.